oscilaciones mecánicas y ondas. De todos modos, por si quieren ir escuchando algo de ondas, la semana que viene, en el módulo de Mario, por si quieren escuchar algo, ¿no? En el módulo del Mario de la Canal, ahí debe tener los horarios, los alumnos del profesorado van a presentar así como trabajo el tema de ondas. Bien, entonces, por si quieren ir, fíjense en los horarios que tienen ahí en el otro módulo. Bueno, no, yo lo voy a dar a esto, lo voy a dar en febrero, porque acá no llegamos sino para nada. Muy bien. Entonces, vamos a buenas a todos los que fueron entrando y ahora vamos a empezar con lo que habíamos suspendido el otro día, que fue, no suspendido, sino hasta donde llegamos el otro día, que vamos a comenzar con lo que es máquinas frigoríficas. Para eso yo voy a compartir pantalla, ¿sí? Voy a compartir pantalla y vamos a arrancar, vamos a empezar por el principio, esto está en vaya a saber qué página, vamos a empezar por el principio. Si revisamos un poquito, haciendo un muy breve repaso de lo que vimos el otro día. El otro día habíamos visto el segundo principio, ¿sí? Como que surge a partir de tratar de optimizar las máquinas térmicas. Hoy vamos a poder hacer un enunciado similar al del primer principio, análogo, digamos, no similar al del primer principio, análogo al primer principio, vamos a poder hacer un enunciado de ese segundo principio, porque habíamos hecho toda una parte cualitativa, como habíamos analizado cualquier motor o máquina térmica, ¿sí? Una máquina térmica es aquella que toma calor desde una fuente caliente, recuerden eso, desde una fuente caliente, ¿sí? Toma calor, vamos a ponerle... para ir mentalizándonos con la teoría de hoy, a partir de una temperatura alta, de un depósito a alta temperatura, como puede ser la combustión de un combustible, con ese calor, que es lo que hace, ese calor entregado al sistema sirve para producir trabajo mecánico, o sea, se le entrega calor al sistema. Y como esta máquina deberá cumplir un ciclo, todas las máquinas son cíclicas, por lo que vimos así un pequeño proceso con un pistón, entonces para poder cumplir el ciclo necesariamente necesita entregar calor a una fuente fría, ¿no? Y acá lo voy a borrar y... ya que tengo gente ahí esperando. Bueno. Y entonces... vamos a tener acá, este cosito acá, lo voy a borrar, y le voy a poner el nombre de OSH. Ya que pusimos así, T2, y acá le vamos a llamar T1, y el calor entregado, yo lo estoy haciendo esto para lo que vamos a hacer enseguida, es Q1. Entonces, nosotros vamos a tener que T2 y Q2 es donde podemos expresar así, que es el calor entregado al sistema, Q2, ¿sí? Q2 es el calor entregado al sistema. Como es un ciclo, entonces ese sistema entrega un trabajo a partir de ese calor entregado y entonces, ¿qué pasa? El cambio de la energía interna es cero porque el proceso es cíclico, es decir, sale de un punto y vuelve al finalizar el ciclo al mismo punto. Entonces, estas dos formas del calor suministrado y el trabajo entregado por el sistema son, digamos, las partes de la energía, ¿sí? de un proceso cíclico en una máquina térmica. Habíamos visto que el rendimiento entonces de una máquina térmica es cuánto trabajo nosotros podemos obtener
cuánto trabajo se puede obtener de esa máquina térmica o esa máquina puede entregar a partir del calor suministrado por la fuente caliente al sistema. Recuerdan que lo suministrábamos para la combustión y para todo eso. Muy bien, entonces a partir de eso y que el máximo rendimiento que podía tener, el rendimiento máximo que podía tener, a ver si me sale la palabra máximo, rendimiento de esta máquina era igual, ¿sí?, al rendimiento, y ahora cuando estudiemos entropía lo vamos a poder demostrar esto, al rendimiento de Carnot, ¿sí? Carnot, no sé si voy a poder poner Carnot acá, pero bueno, ustedes más o menos pónganle onda. Al rendimiento de Carnot, ¿sí?, que era igual el máximo rendimiento o que podíamos obtener de una máquina, ¿sí?, que trabajara en esas dos mismas temperaturas, era igual al rendimiento de Carnot, de la máquina de Carnot, y demostramos cómo era una máquina de Carnot, y esto era 1 menos la T, o sea, solamente basada en las temperaturas de la fuente. Más adelante vamos a ver qué otra cosa no en el rendimiento de Carnot. Porque acá lo que podemos llegar a decir es lo que podemos llegar a decir acá es que el rendimiento, fíjense que tanto el trabajo como el calor suministrado, el trabajo o el calor suministrado dependen de la trayectoria, ¿no? Eso les queda claro. Y también trabajamos mucho, es decir, con un gas ideal. Entonces nosotros podríamos tener, si la trayectoria, pongámosle, era una isoterma, como era para cualquier ciclo, qué sé yo, a partir de T2, que acá entregábamos calor al sistema. Después en un ciclo, como habíamos visto, un ciclo el ciclo Otto, habíamos visto que en realidad, bueno, eran dos adiabáticas y dos isocóricas. Bueno, pero podríamos tener así entre dos isotermas y dos isocoras, podríamos tener nosotros también una máquina cíclica. Muy bien, acá le vamos a poner la T1 y esto sería, o sea, cualquier máquina, cualquier ciclo cerrado puede llegar a ser una máquina térmica. Esa máquina térmica sería esta que tenemos acá, cuyo rendimiento es trabajo sobre Q. El ciclo de Carnot depende solamente de las temperaturas de la fuente caliente y de la fuente fría, ¿no? El máximo rendimiento que yo podría obtener. Si esta máquina estuviera fenómena, este rendimiento siempre va a ser menor que el rendimiento máximo o el rendimiento de Carnot. Eso lo habían entendido, ¿no? Bueno. Eso es lo que vimos el otro día, y para cada uno de estos procesos, por ejemplo, el proceso desde el punto, no sé, A a B, que habíamos visto la descripción de algún ciclo, como el ciclo Otto, ¿no? O la máquina de 4 tiempos, A, B, A, C y D. Cada uno de estos procesos que nosotros tenemos acá, los vamos describiendo a partir del primer principio. Por ejemplo, acá hay trabajo entregado, calor entregado, trabajo que entrega el sistema, ¿sí? Y vamos a tener que el cambio de la energía interna es 0. Mientras que acá no va a haber trabajo, hay solamente calor que el sistema entrega, ¿sí? Esto sería a una fuente fría, calor que el sistema entrega. Y esto sería a través de, entonces el trabajo sería igual al cambio de la energía interna. Y así aplicando el primer principio para cada proceso del ciclo. ¿Está bien? Todo esto que acabo de decir era para una máquina térmica o motor, ¿sí? O central térmica, o los ejemplos que vimos el otro día.
Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es una máquina frigorífica. Bueno, y conclusión que había sacado acá, teníamos dos enunciados. Que ninguna máquina es capaz, ¿sí?, de transformar íntegramente el calor recibido desde un depósito caliente en el 100%, transformar el 100%, entregarlo en forma de trabajo. Ninguna máquina, porque necesariamente parte de ese calor y ese trabajo lo va a necesitar para cumplir el ciclo. Siempre, como va a tener que volver al estado inicial, es decir, bajar la temperatura, va a necesitar de una fuente fría, siempre. Van a tener que necesitar una fuente fría. Como hablamos de los caños de escape de los autos, la fuente fría, o sea, lo que sale por el escape, sería al medio ambiente, a un motor, al medio ambiente, al aire que rodea, y después, por ejemplo, en una central térmica, dependiendo dónde se ubiquen los condensadores. Ahora vamos a ver dónde se ubican los condensadores de la heladera de la casa, esto como repaso de máquina térmica. Ahora vamos a ver lo que es una máquina frigorífica. ¿Estamos? Siempre todos los procesos van a tener, hasta ahora, van a cumplir con el primer principio, pero también después vamos a ver que también van a cumplir con el segundo principio. Qué lástima que borré acá. Bueno, pero tengo los dibujitos hechos. He tratado de ser lo más clara posible. Entonces, vamos acá a lo que tenemos, bien. Entonces vamos a ir a lo que le llamamos máquina frigorífica. Una máquina frigorífica necesita, ¿sí?, entregar, recibir, o sea, un sistema, cualquier sistema, como es el gas que trabaja dentro de una máquina frigorífica, cualquier sistema, necesita trabajo externo. Recién la máquina térmica entregaba trabajo. A la máquina frigorífica hay que entregarle trabajo. Mediante ese trabajo que se entrega, ahora les voy a describir paso a paso los procesos, pero es en general. Mediante ese trabajo que se entrega, como podía ser de comprimir en el cilindro que veíamos de comprimir, lo que estamos logrando es sacar calor desde una fuente fría, que sería el recinto de la heladera, ¿sí? Entonces ese trabajo más el calor es expulsado hacia el exterior de la máquina, es decir, a una fuente más caliente. Es decir, para eso tendrá que haber durante todos estos procesos no solo una elevación de la presión en la compresión, sino también una elevación de la temperatura para que pueda arrojar hacia afuera, sí, calor. Siempre, o sea, la temperatura habrá que elevarla mayor que la temperatura ambiente, ¿sí? Mayor que la temperatura ambiente para que podamos arrojar ese calor hacia afuera. Recuerden siempre que el calor va desde una mayor energía o temperatura hacia una menor energía. Todos los procesos naturales son así. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? No. Avanzo. Bien. Entonces, nosotros vamos a tener acá, si ustedes piensen ahora, quiero que piensen, así como los hice pensar varias veces en la pava que ponían a hervir y todo eso, piensen en la heladera de la casa. Ustedes van a ver que cuando abre la heladera, ¿qué es lo que sienten? A ver si alguno abre la heladera y la dejan un ratito abierta. ¿Qué pasa? Se escapa el aire frío de la heladera. No, ¿cómo se va a escapar el aire frío? ¿Qué les acabo de decir? Ay, Dios mío. ¿Cómo les va a ir a ustedes en el integrador? ¿Cómo que se escape el aire frío? ¿Qué pasa? ¿Qué le dije yo con respecto a la ventana? Está mal dicho eso, cerrar la ventana, que Calor.
Entra frío. El frío nunca va a entrar y tampoco se va a escapar. Entonces entra el calor, ¿no? Entra el calor de la cocina o del ambiente donde ustedes tengan la heladera. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque la temperatura de la heladera está más baja que el ambiente, está más baja que el ambiente. Muy bien. ¿Y qué pasa después? ¿Qué es lo que sienten ustedes? ¿Se han puesto alguna vez a escuchar qué es lo que pasa en la heladera cuando la tienen abierta ahí un tiempo no reglamentario? ¿Qué es lo que han notado ustedes en la heladera? Les voy a mandar a ver la heladera. Disculpe, te he notado que el motor trabaja más de lo Muy que bien. debería, de hecho. Listo, ahí nomás. Empieza a arrancar el motor. Sí, porque si no, no trabaja el motor. Si no pasa eso, no trabaja. Entonces, arranca el motor. Es decir, que empieza a trabajar este compresor. ¿Por qué? Porque la heladera está programada, ¿sí?, para trabajar a cierta temperatura. Póngale 5 grados, ¿no? El freezer menos 5 grados, o sea, 5 grados bajo cero. Pero en la heladera, el recinto que ustedes abren para sacar los alimentos, el agua, está programado para eso. Entonces, ese contacto cierra el circuito del motor, ese contactor que tenemos ahí, cierra el circuito del motor y el motor arranca cuando la temperatura ha aumentado a una temperatura mayor de la que está programada. Bien, entonces empieza a hacer circular lo que nosotros le llamamos el líquido refrigerante. Ahora les voy a mostrar bien cómo son todos los aparatejos, eso. El líquido refrigerante, y mediante ese líquido refrigerante y cierto trabajo para cumplir el ciclo, lo que hace es extraer, el líquido está más frío, entonces extrae el calor desde la fuente fría, es decir, si aumentó a 7 grados, va a extraer el calor adentro de la heladera, va a extraer el calor a 7 grados. Extrae el calor a la fuente fría y, bueno, mediante ese trabajo hecho por el compresor más el calor extraído, lo que hace, envía el calor, si no, párense atrás de la heladera, pongan la mano cerca y van a notar un calorcete ahí, entonces envía ese calor, ¿sí?, puramente por convección, porque el aire se calienta mucho, entonces, puramente por convección envía este aire, lo está enviando hacia el medio exterior, es decir, la cocina o donde ustedes tengan la heladera. Eso es cuestión de gusto y decorativo. Bueno, ¿se entiende más o menos cómo funciona la heladera? ¿Alguna pregunta? Básicamente, ahora vamos a ir a empezar a hilar un poco más fino. Entonces, básicamente una máquina frigorífica lo que hace es tomar calor mediante un trabajo externo entregado al sistema, toma calor desde una fuente fría y lo envía hacia una fuente a mayor temperatura o fuente caliente, ¿sí? Eso es lo que hace precisamente una máquina un refrigerante o una máquina como una heladera. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tener? Este trabajo es entregado desde afuera. Quiere decir que acá lo que estamos obteniendo es el calor que vamos a entregar hacia el medio ambiente. Entonces, por el primer principio, ese calor entregado al medio ambiente va a ser igual al calor tomado de la fuente fría más el trabajo, es decir, el principio de conservación de la energía. La energía que entra al sistema igual a la energía que sale del sistema. Primer principio o principio de conservación de la energía. ¿Entendieron eso? ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien. Van a abrir la heladera, ahora saquen agua y van a ver. Bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos
Entonces, vamos a ir acá. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál será la mejor heladera? La que dice el vendedor sanatero de la casa de artículos. No, mentira, por las dudas que haya alguno por ahí atrás. No, la que dice el vendedor de la casa del artículo del hogar o la que, a ver, ustedes que son ingenieros son los que van a saber. Esto después van a ver el cuatrimestre que viene en Física 3. ¿Vieron esos sanateros que dicen que Laura, que la cámara Killian, que se te ve Laura? Ya van a ver que eso es una sanata pura. Pero eso lo van a ver en Física 3. Bueno, ahora les digo, ¿cuál sería para ustedes la mejor heladera? No, no me vayan a decir la Whirlpool, ni la Siam, ni nada. No le estoy preguntando marca, sino en cuestión en lo que se refiere a funcionamiento. ¿Cuál sería la mejor heladera? La que logra enfriar a la temperatura deseada, pero con el menor trabajo posible, ¿puede ser? Muy bien, vuelvo a repetir eso. Hay una sola cosita que le voy a corregir, pero repetímelo, por favor, no te escuché bien. Que cumpla la función, o sea, que llegue a la temperatura para refrigerar con el menor trabajo posible. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos acá. El único detalle que tuvo esa definición es que ¿cuál sería la máquina? O sea, para que vuelva a la temperatura, como dijo ahí, la que vuelva a la temperatura de funcionamiento, es decir, a los 5 grados que dijimos, o menos 5 para el freezer, sería la que extraiga mayor cantidad de calor desde la fuente fría, mayor cantidad de calor de la fuente fría, con el mínimo gasto, o sea, con el mínimo trabajo posible. Que el motor gastara la mínima corriente eléctrica. Muy bien ahí la alumna, ¿eh? Solamente que en vez de temperatura, vamos a hablar de calor. Es decir, la que extraiga, ¿sí? El calor, la mayor cantidad de calor de la fuente fría, que es lo que tiene que hacer, es traerle calor para que baje la temperatura 5 con el menor trabajo posible. A eso no se le llama rendimiento como la máquina térmica, sino se le llama eficiencia en las máquinas frigoríficas. En máquinas frigoríficas a esto se le llama eficiencia. A veces se la ponen con una E, yo les puse la palabra eficiencia, porque yo no me acuerdo, Pablo, los profesores de la práctica, con qué letra denominaban la eficiencia. Pero yo les puse la palabra eficiencia, creo a veces con una E minúscula, una cosa así. Pero bueno, la eficiencia de la heladera, entonces quedará el trabajo extraído el calor extraído desde la fuente fría sobre el trabajo entregado, ¿no?, a el sistema. Y que tiene que ser, muy bien lo que dijo la alumna, extraer la mayor cantidad de calor de la fuente fría. Recuerden que la fuente fría es el recinto de la heladera, con el mínimo trabajo posible. El trabajo, entonces, de acuerdo a la ecuación del primer principio que escribimos recién, bueno, ya se van, ya es las últimas teorías, bueno, me queda todavía la de febrero, pero recuerden lo que les dije siempre. Y si el cuatrimestre que viene tienen que cursar materias virtuales, váyanse a clase con un cuaderno y se sientan al lado de la máquina y anotan. Porque por ahí, al igual que en clase, ahora no me están entendiendo o hay cosas que se les pasan a ustedes de oírlas, pero que las escriben. Es decir, las escuchan, las escriben. Otra cosa es que las registren. Pero, ¿estamos? Bien. Entonces, nosotros de acá podemos decir que el trabajo va a ser igual a la diferencia de los calores, ¿sí? Trabajando con calores, tal y como lo habíamos dicho, anteriormente. Entonces, la eficiencia me va a quedar así en función de los calores. Y la máxima eficiencia que yo podría obtener, ¿a qué la tendría que referir? O sea, la eficiencia de Carnot, porque así como tengo máquina térmica de Carnot, doy vuelta el ciclo de Carnot, lo empiezo a hacer circular para el otro lado y obtengo la máquina térmica, ¿no? Bueno, ahí lo voy a hacer.
Lo que les estoy diciendo es lo siguiente. ¿Se acuerdan que la máquina de Carnot constaba de 2 isotermas, cada vez me salen peores, no importa, y 2 adiabáticas? ¿Se acuerdan de eso, no? Y 2 adiabáticas. Bien, nosotros en un principio habíamos dicho que lo hacíamos para que le entregábamos calor para que produjera trabajo. Esta sería la baja temperatura, la temperatura T1. Y ahora, fíjense, acá paren las antenas. Y acá voy a tener la temperatura, la alta temperatura. Esto era el rendimiento de Carnot. Tenía 2 adiabáticas, o sea, calor cero, y 2 isotermas. Ese era el máximo rendimiento. ¿Cómo pondrían ustedes acá la eficiencia? Le voy a clavar una E, no le voy a poner la eficiencia máxima. Y este es un laburito que se los dejo para que lo hagan ustedes, el cuenterío básico, que no lo tengo hecho. Eficiencia máxima. ¿Cómo lo pondrían acá? Ustedes se acuerdan que el rendimiento de una máquina, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? El rendimiento de una máquina térmica era igual a 1 menos la T fría menos sobre, o que lo podríamos poner así, con T2. ¿Me siguen? Es lo mismo lo que estoy poniendo. Esto sobre T fría, sobre T caliente, sobre T2, ¿no? Sobre T2. O era lo mismo, este es para la máquina térmica. Quiero que se den cuenta de lo que pondrían ahí. Tendrían T2, a ustedes que les gusta memorizar fórmulas, menos T1, esto sería, ¿no? Sería exactamente lo mismo esto, ¿no? Sobre T2. Esto es exactamente lo mismo para una máquina térmica. ¿Cómo pondrían ustedes acá el tema de la eficiencia máxima? ¿Qué tendría que ser? Primero, ¿qué tendríamos que considerar para sacar la eficiencia máxima? ¿El calor y el trabajo o qué? ¿Qué consideran en la eficiencia o en el rendimiento máximo? ¿Qué consideraban? ¿El calor, el trabajo o qué otras variables de estado? La temperatura. La temperatura. La temperatura. Muy bien. Ay, Dios, qué lucha. En la eficiencia máxima se consideran las temperaturas de las fuentes, de la fuente fría y de la fuente caliente. Eso era en el rendimiento máximo. Entonces, en lugar de trabajo y calor. Bien, ahora vamos a la máquina frigorífica. En lugar de el calor, o sea, este calor y el trabajo acá abajo, que lo puse expresado en forma de calor, ¿qué deberíamos considerar? Para el rendimiento máximo, la eficiencia máxima de Carnot de la máquina frigorífica, ¿qué deberíamos considerar? Che, ¿qué me dijeron recién? Las temperaturas. Sí, la Y temperatura. claro, eso se considera en las máximas, por eso independientemente de las trayectorias, de la sustancia, de todo lo que pasa, eso es lo que se demuestra con Carnot, que independientemente del tipo de sustancia que estoy trabajando, independientemente de los procesos que haga en el ciclo, independientemente de todo eso, solamente ese rendimiento de Carnot o máximo depende solamente de las temperaturas. Muy bien, ¿y acá cómo me quedaría en función de las temperaturas? Esta eficiencia que tengo acá el circulito. Ponele que sacamos de algún coso cuánto vale QL, QH, pero ¿cómo me quedaría? En función de las temperaturas. Y yo estaría... TL sobre TH menos TL. Sería TL, o sea, la T baja, si acá dice QL, debe ser el calor, ¿sí?
el calor extraído, ahí estamos, miren, ahí empezó el rendimiento de Carnot, voy dibujando. Ahora extraemos calor de la fuente fría. Fíjense la diferencia de dibujo de recién, de hoy, de Carnot. Extraemos calor de la fuente fría. ¿Estamos bien? Muy bien para la que dijo eso. O sea, acá le clavamos la T1. Bien. Entonces, le ingresamos trabajo de compresión. Fíjense que acá estamos entregándole un trabajo neto a la máquina, ¿no? Para comprimirla. Quiere decir que ahora el ciclo, en vez de venir en sentido horario, va a ir en sentido antihorario. Por eso yo les dije, ¿sí? Por eso yo les dije en las flechas esas que se fijan cuando dibujan esta máquina térmica, ¿está bien? Esta máquina térmica no es mentira lo que les dije, fíjense, cuando hacen el sentido de circulación. En una máquina frigorífica el sentido de circulación es así. Y en una máquina térmica, y acá tenemos el calor extraído de la fuente fría, el trabajo entregado en el compresor, y ahora vamos a pasar a la máquina en sí, y entregamos calor a la fuente caliente. ¿Estamos? ¿Sí? Ustedes tienen que tener muy en cuenta este sentido. ¿Sí? Fíjense cómo se dio vuelta la historia. Extraemos calor, extraemos calor de la fuente fría, entregamos trabajo de compresión en el compresor, ahí elevamos la presión y la temperatura y seguimos a la temperatura constante, elevando la presión, seguimos comprimiendo. O sea que entregamos trabajo acá y entregamos trabajo acá. Luego, el gas se expande, empieza a expandirse, ¿está bien? Por lo tanto, si se expande, acá el gas entrega trabajo, no entrega calor porque son dos adiabáticas estas. Entonces, y ahí vuelve a sacar calor desde la fuente fría. ¿Entendieron eso? Esto sería el ciclo de Carnot, el diagrama PV para una máquina frigorífica. Si no anotaron todo lo que dije, están en el horno. Bueno, entonces vamos a tener acá. Yo les estoy tratando de poner ritmo porque el cuatrimestre que viene, no sé qué va a ser de ustedes. Bueno, entonces vamos a tener acá. Muy bien, entonces, ¿cómo nos quedaría la eficiencia máxima? Esta sería la eficiencia de la máquina. Y esta que estamos sacando es la máxima o eficiencia, si quieren ponerle así, igual a la eficiencia de Carnot. Acuérdense que Carnot es un ciclo teórico, ¿no? No hay ninguna máquina que tenga todo ese chirimbolaje. Carnot es un ciclo teórico. Lo que sí que sirve muy bien de referencia para las máquinas reales. Bueno, ¿cómo pondrían acá entonces el tema acá abajo para la eficiencia máxima? En el denominador. La temperatura H, o sea, caliente, Bien. menos la temperatura fría. Muy bien, señorita, perfecto. T2 menos T1. Esta sería la máxima eficiencia, ¿sí? Esta sería la eficiencia de la máquina frigorífica. Esta sería la máxima eficiencia que podría tener, ¿sí? La máquina frigorífica. Al igual que lo que hicimos con la máquina térmica. Muy bien ahí la alumna. Bueno. Entonces ahora vamos a describir un poquito ahí para ya después pasar. Bueno, fíjense. Nosotros tenemos mediante un compresor, se ve bien la figura esta, ¿no? Vayan mirando los números un poquito. Mediante un compresor nosotros vamos a tener, bueno, vamos a empezar porque empieza a circular. Bueno, vamos a empezar el tema del compresor. Entonces acá tenemos el compresor, supongamos que la temperatura, se nos subió la temperatura del recinto. En general, este evaporador, este serpentín que está acá, sabe estar en donde se hace hielo. ¿Estamos? O en el freezer, ahora.
Qué antigua, estoy hablando de una heladera común y corriente, ustedes ni la conocen, pero no importa. Bien, entonces vamos a tener ahí donde se hace el hielo. Bueno, muy bien, entonces vamos a tener que, supongamos que subió la temperatura porque abrimos la puerta, entonces entró el aire de la cocina, encima ahora para Navidad teníamos el horno prendido, abrimos la heladera y empieza a funcionar con todo, a cada rato, chic, chac, bueno. Entonces arranca el motor, después viene la boleta de la luz y claro. Bueno, entonces vamos a tener así, empieza a comprimir, comprime la sustancia de trabajo o el sistema que le llamamos nosotros, que suele ser gas freón, ¿sí? Entonces vamos a tener acá que al comprimirlo le eleva la temperatura, ¿sí? Eleva la temperatura. ¿Por qué tengo que elevarla? Recuerden, porque tiene que estar más alta que la temperatura ambiente. Entonces, todo programable, ¿no? Eleva la temperatura, obviamente cuando comprimo achica el volumen, si eleva la temperatura, se achica el volumen, elevo la presión. Acá, lo que le llamamos el condensador, donde tira el aire para afuera, tiene una serie de serpentines, ¿sí? Que son por donde pasa aire o agua, muchas veces pasa agua, que sirven para hacer este enfriamiento, para sacarle calor a la sustancia del trabajo, ¿sí? Y desde esos serpentines va tirando, así es menos el calor que tira, hacia el aire, hacia el medio circundante, que le da acá como el aire de la cocina. Bien, entonces acá aparecen como líquido, ¿sí? Aparece como líquido, ahí nomás, tenemos el condensador, después que lo enfrían, a veces queda líquido y gas, no siempre es así, y pasa a lo que es la expansión. Esto que tenemos acá, fíjense el ciclo de Carnot, acá pasa a lo que es la expansión. A la misma presión, o sea, ojo al piojo esto, ¿no? Pasa a lo que no es este ciclo. Pasa a lo que es la expansión o a la misma presión. Pero ¿qué pasó? Bajó la temperatura, ¿no? Una vez que bajó la temperatura, pasa a la válvula de expansión. Luego se produce el enfriamiento, que puede llegar hasta menos, baja la presión, en esta válvula de expansión sigue bajando la presión, la temperatura, ¿sí? Acá pasa por lo que le llamamos el famoso evaporador, bueno, la temperatura, se le baja la temperatura hasta después de la válvula de expansión, hasta a veces menos 25 grados, y eso es cierto, dependiendo de las máquinas, ¿no? Y después vamos a tener en los procesos industriales, esto es muy común, y después ahí vamos a tener que, ya les voy a informar de algo, vamos a tener acá lo que le llamamos el evaporador o el serpentín, que vuelve a estar dentro del recinto, o sea, que está dentro del recinto frío, que es el encargado de sacar el calor del espacio refrigerado. Al sacar el calor, transforma esto en gas, ¿sí? Pero en gas frío. Entonces, y con una presión de 120, vuelve a ingresar al compresor, ahí ya se abrió, ingresa al compresor y empieza de nuevo todo el ciclo. Así es más o menos como trabaja. Esto es lo que les decía, hasta menos 25 grados, es muy común, hay en la industria a 40 grados. Pero fíjense cuál es el problema que está teniendo ahora el tema de la vacuna de la Pfizer, ¿sí? Esa que viene desde la vacuna Pfizer, lo que tiene un problema de logística, digamos, de traslado y de conservación, porque tiene que mantenerse a menos 70 grados, ¿sí? Y entonces, les estoy hablando de la vacuna de COVID. Entonces, ese es el problema que tiene, que construir este tipo de dispositivos o refrigerantes a tantos grados bajo cero es bastante complejo y caro. Y no todos los países lo tienen. Inglaterra sí lo tiene en este momento, pero no hay otros países que lo tengan. Bueno, eso nomás a título informativo con la realidad que vivimos.
Bueno, entonces así es más o menos, con esto tiene toda la descripción acá abajo, más o menos es cómo trabaja, ¿sí? Cómo trabaja un compresor. Un compresor de una heladera o cómo va a trabajar la heladera en sí. Bueno, de los cuales tenemos la eficiencia de la heladera, eficiencia máxima, identifiquen eso, eficiencia máxima, y vamos a tener aparte y cumple un ciclo. Cualquier máquina frigorífica. Y acuérdense que tanto en máquinas térmicas como en máquinas frigoríficas, nosotros las estrellas son el calor y el trabajo, ¿no? Después que utilicemos para calcular, vean la diferencia que estoy haciendo. Para calcular el trabajo y el calor que utilicemos las variables de estado es otro 2 pesos aparte. Pero las estrellas de estos son el calor y el trabajo. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Muy bien, 10. ¿Alguna pregunta? Porque voy a cambiar de tema, ¿eh? ¿Alguna pregunta, No, gente? no, profe. ¿No? Por ahora no, profe. No vayan a empezar a abrir y cerrar la heladera hasta que la rompan. Ábranla un par de veces, nada más. Con que sientan cómo arranca el motor y vean lo que hacen una vez es más que suficiente. No se pongan de joda. Ah, y vieron que atrás siempre se recomienda dejar un espacio grande que se pueda, lo mayor que se pueda, entre la pared y la heladera. Nunca ponerla en contra. Por eso, para evitar, digamos, y para permitir que el gas, caliente por convección, ¿sí? Se mueva, salga y se renueve. ¿Estamos? Bueno, entonces, eso que recomiendan, póngala lejos de la pared, no es porque hay que ponerla lejos de la pared nomás, porque le pinte al manual, sino que por eso, chicos. Bien, chicos instruidos, como van a ser ustedes, bueno, ahora cuando se junten con los parientes para la fiesta, no empiecen a hablarles de la heladera, porque nadie va a querer brindar con ustedes. Bueno, bueno, muy bien. Ahora vamos a entrar en lo que estamos buscando, es cómo podríamos enunciar cuantitativamente y vayan haciendo memoria de todo lo que hemos visto, que necesitamos para el ciclo, largar calor al exterior. ¿Y qué sería para ustedes ese calor? ¿Restar qué cosa a la máquina? Por ejemplo, una máquina térmica absorbe calor, entrega trabajo, pero de ese calor absorbido, parte tiene que irse a una fuente fría. Entonces, ¿qué es lo que estamos restando según ustedes? ¿O qué es lo que estaríamos disminuyendo? ¿O qué posibilidad estaríamos quitándole a la máquina? Con ese calor que se va o al río, al medio ambiente. ¿Qué posibilidad le estaríamos quitando a la máquina? Si yo tengo, según el primer principio, vamos a ver si por fórmulas entienden. Esto no se tiene que acostumbrar ustedes, ¿eh? Esto de que todo lo tienen que ver en fórmulas, porque la física, por empezar, ni remotamente son fórmulas. Estos son modelos matemáticos que expresan los fenómenos físicos. Yo lo que les acabo de decir, que en una máquina térmica, no dije una frigorífica, para la frigorífica es lo mismo, pero vamos a ir por la fácil, la térmica. En una máquina térmica, nosotros dijimos que el sistema recibe calor, entrega trabajo, ¿sí? Y entrega trabajo. Pero aparte, todo este calor no se transforma en trabajo, no es cierto eso. Hay un calor que entrega el sistema, que es el calor de la fuente fría, ¿no? ¿Está bien? Bien, yo podría poner acá que el trabajo, en síntesis, lo puse recién, y es la pregunta que les estoy haciendo. Que el trabajo es Q, ¿sí? QH,
no sé, tendría que haberles ya cambiado, les intenté, les voy a cambiar enseguida la nomenclatura. QH menos QC. ¿Está bien eso de acuerdo al primer principio? ¿Sí o no? ¿Está bien? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué le estoy restando yo a la máquina? ¿Posibilidad de qué? Con ese calor que tengo que entregar para volver a cumplir, que cumple el ciclo. ¿Qué posibilidad estoy restando, disminuyendo, sacando? El calor de la fuente fría. Bueno, por eso, cuando la fuente fría, para poder, yo tengo que entregar sí o sí calor, ¿no? Al entregar calor en la fuente fría, ¿está bien? O sea, yo de la máquina térmica tomo calor de la fuente caliente, hago trabajo, pero parte de este calor se me va para cumplir el ciclo a la fuente fría. ¿Qué posibilidad le estoy sacando a la máquina? ¿La posibilidad de qué cosa? ¿De hacer más qué? Si yo no tuviera, si esto fuera cero, ¿qué quiere decir? Si esto fuera cero, ¿qué quiere decir eso? Y me queda así la fórmula. ¿Qué sería eso? Que le estoy quitando para realizar más trabajo. ¿Qué quiere decir esta fórmula así, con eso cero? Que todo el calor se transforma en trabajo. Y yo Bien. con el calor que pierdo, resto de trabajo. Muy bien. Lo que estoy restando en esto que pierdo, en este calor que pierdo a la fuente fría, es la posibilidad, muy bien ahí el alumno, la posibilidad de hacer trabajo. ¿Estamos hasta ahí? Estoy quitando la posibilidad de hacer trabajo, de que la máquina entregue trabajo. Yo hablo en primera persona porque me creo un sistema, me creo un gas. Bueno, entonces, muy bien. Vamos a tratar de hacer, si hay unos conceptos de esa posibilidad hasta que lleguemos a cómo vamos a evaluar esa posibilidad de hacer trabajo, vamos a introducir un nuevo concepto que si es difícil, es una cosa difícil, fácil de aplicar, facilísima de aplicar, pero muy difícil de entender. Y es la entropía. Yo voy a tratar de que ustedes le entiendan, ejercicio a ejercicio van a tener una visión de la entropía bastante subjetiva, pero después, y en la práctica van a ver lo objetivo, lo fácil de aplicar que es. Pero si hay un concepto que es difícil de aprender, es el de entropía. Muy bien. Por eso yo les aclaré el panorama, entonces empiezo a hablar del tema de la entropía. Muchas veces ustedes, esto no sé si está escrito, con el primer principio, a ver, voy a borrar esto acá. Con el primer principio, yo les hago preguntas porque quiero ver cuán despiertos están. Yo ya me estoy durmiendo, me tomé unos fideos, peor. Bueno, entonces vamos a tener acá. Con el primer principio, si hay una cosa que nosotros tenemos clara, es que la diferencia entre calor y trabajo en un proceso cualquiera, pongámosle un proceso, qué sé yo, adiabático, por así decirlo, ¿no? Que salgo de un punto 1, vengo acá a un punto 2, no, adiabático no, un proceso cualquiera, bueno, no importa cuál sea. Si hay una cosa, dice que el primer principio, que esto sería igual a la variación de la energía interna. Y la energía interna, tendríamos una energía interna inicial, ¿sí? Y una energía interna final, ¿no? Este proceso es un proceso cuasi estático. ¿Les hablaron en la práctica de estos procesos? Proceso cuasi estático es que punto a punto es una situación, una sucesión de estados de equilibrio.
Es decir, que yo puedo medir la presión y el volumen en el punto 1, ¿sí? En el punto siguiente yo podría volver a medir el volumen y la presión. En el punto siguiente, puntos muy, muy cercanos, yo lo estoy haciendo así, yo podría. Es decir, que si primero digo que esta es una expansión, ¿sí? Eso es un proceso cuasi estático, marcado por puntos que son una sucesión de estados de equilibrio. Anoten eso, ¿eh? Un proceso cuasi estático es un proceso que se considera como una sucesión de estados de equilibrio. Es decir, yo en cada uno de estos puntos podría medir la presión, ¿sí? Podría medir el volumen y podría medir la temperatura. ¿Estamos hasta ahí? Y la energía interna. ¿Se entendió lo que es un proceso cuasi estático? Sí, sí, profe. Bueno, muy bien. Eso sería un proceso cuasi estático. Bueno, entonces nosotros podríamos decir que la diferencia, escuchen la palabra que dije, diferencia. Yo recalco esas palabras para que no haya confusión. La diferencia, ¿qué está queriendo decir acá? Si quieren lo ponemos más bonito, que Q menos omega, ¿sí? Menos omega es igual a la energía cinética final menos la energía interna, la energía interna, inicial. Porque estoy mirando que esta gente ahí entrando, entonces, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta diferencia, independientemente, la diferencia entre el calor y el trabajo, independientemente de las trayectorias que yo siga, fíjense las trayectorias, no importa las trayectorias que yo siga, la diferencia se conserva entre dos estados dados, entre dos estados iniciales y finales dados, independientemente de la trayectoria que yo siga o del proceso que tenga, la diferencia entre el calor y el trabajo, entre la trayectoria que une esos dos estados, siempre va a ser la misma. ¿Entendieron eso? O sea, ¿por qué? Porque esta es una variable de estado inicial y final, independientemente de la trayectoria. Entonces, esta diferencia es independiente de la trayectoria. Este es un fabuloso enunciado del primer principio, lo que acabo de decir. Independientemente del tipo de proceso o independientemente de la trayectoria que siga para unir dos estados, inicial y final, o dos estados cualquiera, no en un proceso, dos estados de un proceso, independiente la diferencia entre el calor y el trabajo, la diferencia, chicos, entre el calor y el trabajo va a tener el mismo valor. ¿Entendieron eso o no entendieron un poco lo que acabo de decir? Lo que estoy queriendo decir, que a veces me sale más claro acá un dibujeire, que si acá tengo un punto 1 y acá tengo un punto 2, o sea, y vengo por este camino, o vengo por este camino, la diferencia, no he dicho el trabajo, ¿no? Ni el calor. La diferencia entre el calor y el trabajo, ¿sí? La diferencia siempre va a tener el mismo valor, que va a ser U final menos U inicial. ¿Se entiende más o menos? ¿O no lo entendieron? Lo que no es independiente de la trayectoria es el calor y el trabajo entrega el calor o el trabajo entregado en un proceso. No es lo mismo decir entrego calor a volumen constante, el valor es distinto, que entrego calor a presión constante. ¿Está claro eso? O entrego calor a temperatura constante. Son tres cosas muy diferentes. Ahora, hago trabajo a volumen constante, el trabajo a volumen constante, 0. Acá tengo un trabajo, hago trabajo, el sistema entrega trabajo a presión constante, sí es cierto. Y que el sistema puede entregar trabajo a temperatura constante, también es cierto. Es decir que el trabajo
el trabajo separado del calor. El trabajo depende de la trayectoria, del tipo de proceso. El calor depende del tipo de proceso. La diferencia entre el calor y el trabajo cuando unen dos puntos cualquiera, supongamos ¿no? Este punto y este punto, cuando une la diferencia que hay entre calor y trabajo, acá al unir estos dos puntos cualquiera, es siempre la misma, vaya por este camino, vaya por este camino o vaya por este camino. Queda claramente escrito acá en esta ecuación del primer principio. ¿Por qué? Porque mientras el calor y el trabajo son energía en tránsito, la diferencia de energía, la energía interna es una variable de estado. ¿Entendieron eso hasta ahí? Todavía no entré al segundo principio. Estoy tratando de hacerles ver una definición. Sí, profe. Bueno. Si entendieron eso, voy a tratar de avanzar. Bueno, de manera análoga vamos a definir entonces el segundo principio. De una forma parecida vamos a tratar de definir o cuantizar el segundo principio, donde en vez de diferencia de energía interna, ahora vamos a tener una diferencia, lo que se llama diferencia de entropía. Después esto está todo escrito, pero yo voy escribiendo porque me gusta rayar. Vamos a tener una diferencia de entropía, que lo vamos a poner con S, es decir, que en cualquier trayectoria, en cualquier proceso, perdón, vamos a tener una diferencia de entropía. La entropía final, que la podemos llamar 2, menos la entropía inicial, que la podemos llamar 1. Ahí aparece una nueva, vamos a hablar primero de diferencia de entropía. En el primer principio hablamos de diferencia de energía interna y acá hablamos de diferencia de entropía. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Hasta ahí ya tenemos dos cuestiones. Ahora voy a ver cómo dibujo esta otra parte de la fórmula. Porque dije que vamos a hacer una analogía con el primer principio. Experimentalmente, se demuestra, es un hecho experimental esto, la física es algo experimental, ¿no? Experimentalmente se demuestra que en todo proceso, por ejemplo, voy a agarrar un proceso, voy a empezar por la fácil, después voy a ir por la difícil. Voy a agarrar un proceso a temperatura constante, un proceso isotérmico. Para un proceso cualquiera, chicos, no estoy hablando de, después voy a meter las máquinas térmicas, pero ahora voy a hablar de un proceso cualquiera. En un diagrama PV voy a tener un proceso isotérmico. Experimentalmente se ha podido demostrar que en cada uno de los puntos, ¿sí? En cada uno de los puntos donde ingresa, o sea, vamos a hacer como si fuera rodear el punto, como si fuera con un diferencial. Fíjense cómo pongo el diferencial de calor, porque ojo con esto, no es una variable diferenciable como lo es la presión, el volumen y la temperatura. El calor es energía en tránsito. Pero podríamos decir que este calor entregado, ahí dividido la temperatura de ese punto, ¿sí? En todos los puntos de esta trayectoria podíamos hacer la división del calor entregado, ¿sí? Sobre la temperatura. Entonces, dicen que experimentalmente el cociente, ¿sí? Experimentalmente demostrado que la suma, ¿sí? La suma, acuérdense que dije diferenciales, ¿no? La suma, entonces la suma de los diferenciales es la integral. Ajá, deriva el que sabe, integre el que puede. Bien, entonces la suma de las integrales es la diferencial, dividido a las temperaturas,
¿sí? Dividido a las temperaturas, acá está re fácil porque la temperatura es constante, pero ya vamos a ver cuando sea variable. Entonces, dice que independientemente, sea cual sea la trayectoria que une dos estados, sea cual sea, esto experimentalmente demostrado, la trayectoria que une dos estados, la suma de los calores en cada uno de los puntos divididos a la temperatura, ya sea la temperatura constante o variable, eso ya vamos a ir viendo ahora con 3 o 4 ejemplitos. Entonces, la suma esa va a ser igual, o sea, al igual que esta. Acá en vez de ir la resta entre calor y trabajo, lo que va es la suma de todos los cocientes del calor en un punto, de los distintos calores en el punto sobre la temperatura, ¿sí? Entonces tenemos acá un calor, otro calor, sumamos todo eso independientemente de la trayectoria, esta integral o esta suma va a ser la misma para cualquiera sea la trayectoria. A esa suma la llamamos diferencia de entropía entre dos puntos. Eso sería bien teórico así y es como una primera definición de diferencia de entropía. Vamos a hacer las aplicaciones y ahí lo vamos a ir entendiendo. Bien, entonces, analogía. Ahora vamos a hablar solamente en entropía, parando las antenas. Voy a hablar primeramente de calor suministrado al sistema, ¿no? ¿Vieron lo que dije? Calor suministrado al sistema. Después dije, punto a punto, hay un cociente que vamos a hacer entre ese calor suministrado, ¿sí? Entre ese calor suministrado y la temperatura correspondiente a cada uno de los puntos. Y la suma total de esos cocientes, la suma total expresada por la integral es una suma, ¿no? O sea, variables discretas era la sumatoria. Y esa sumatoria, cuando pasaba a ser variable continua, era la integral. Bueno, por si se olvidaron, ¿no? Entonces, vamos a tener que, independientemente de cuál sea la trayectoria, basta que esas trayectorias unan los dos puntos, los dos mismos puntos, ¿sí? Este cociente va a ser la suma de los cocientes, o sea, la integral esta va a ser igual, o sea, va a ser siempre la misma. Y esta va a ser igual a lo que le llamamos diferencia de entropía. Entonces, pareciera ser que si es independiente de la trayectoria, esto que tenemos acá, este resultado delta S, la entropía es una variable de estado, como lo es la energía interna. ¿Entendieron algo de lo que dije? Sí, profe. ¿Se entiende más o menos? Bueno. Entonces, esto sería, digamos, como un enunciado del segundo principio. Así como teníamos que la variación de la energía interna es igual a la diferencia entre el calor y el trabajo, independientemente de la trayectoria que se siga, a la diferencia, ¿no? Entre el calor y el trabajo, independientemente de la trayectoria que se siga. En el segundo principio, vamos a tener que la suma de todos los cocientes en una trayectoria cualquiera, ¿sí? De calor sobre la temperatura, punto a punto, o sea, la suma de todos esos cocientes, ¿no? ¿Por qué ponemos la integral? Lo que les dije recién, el calor es continuo, ¿no? Es una variable continua. Entonces, vamos a tener que, punto a punto, si hacemos la suma de todos esos cocientes a lo largo de un proceso, independientemente de la trayectoria, esa suma va a ser la misma, ¿sí? Independientemente vaya por donde vaya. Al igual que la diferencia de la energía interna,
¿sí? Con el calor del la diferencia de calor de trabajo. Acá, en vez de poner diferencia entre calor de trabajo, ponemos la suma de calor suministrado en cada uno de los puntos, dividido la temperatura, ¿sí? En ese punto. Suma de calor suministrado. Bueno, entonces ya tenemos así como una expresión análoga entre el primero y el segundo principio. Bueno, ahora vamos a ver para qué sirve, qué me identifica, cuáles son las propiedades de esta nueva variable de estado llamada entropía, como para entender y que al último, enseguida me va a decir algo más que importante, esta nueva variable. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces, habiendo hecho esta introducción, voy a empezar con los ejemplos. Para que está escrito esto, pero si ustedes quieren, por favor vayan anotando por las dudas que vamos agregando algo o surjan algunas preguntas y cuestionamientos. Muy bien. Vamos a ir primero. Vamos a suponer, dije, cualquier proceso. Y vamos a ver que, al igual que el ciclo de Carnot, ¿qué me importa? En ningún lado, en el rendimiento de Carnot, figura la sustancia, ni de qué sustancia se trata, si es de gas ideal o no. Solamente me importaban las temperaturas para el rendimiento máximo, ¿no? Solamente me importaban las temperaturas de la fuente, ¿no es cierto? De la fuente caliente y la fuente fría. Entonces, independientemente del tipo de sustancia del que yo esté hablando, vamos, que si es un gas real, ideal, un líquido, un fluido, un sólido, ¿sí? Esto va a ser válido para todo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces vamos a tener ese proceso irreversible que están leyendo ahí, ya después les voy a explicar qué es un proceso reversible y uno irreversible. A contar que sepan lo que es un proceso cuasi estático, lo demás yo se lo saco volando. Muy bien. Entonces, habiendo hecho todo vamos a empezar a trabajar. Entonces, tenemos que el cambio de entropía sería la suma o la integral del calor entregado en cada uno de los puntos, como vimos recién, en cada uno de los puntos igual a ese cociente. Muy bien. Necesito que se despierten. Cuando quieran hacer un descanso me avisan, ¿eh? En serio se los digo. Bueno, profe. ¿Ahora quieren irse al recreo? ¿A por la No, pava? no. Ah, bueno. Ustedes avisen, ¿eh? Bien. Entonces, porque necesito antenas, las antenas paradas. Bien. Entonces vamos a ir acá. Vamos a empezar con ejemplos para ver estos cambios de entropía. Fíjense que no hablamos de entropía, sino de cambios de entropía. Como hablamos de cambio de energía interna. Vamos a hablar de cambio, en el primer principio acá vamos a hablar de cambio de entropía, ¿sí? O variación que estamos acostumbrados. Ejercicio que ya lo tienen reconocido ustedes, decimos que 1 kilogramo de hielo, así como ejemplo, a 0 grados centígrados, se funde para convertirse en agua a la misma temperatura, ¿no es cierto? Muy bien. En este proceso, ¿qué necesitamos para fundir el hielo? En el proceso desde el estado inicial, que era el hielo, ¿no? Temperatura, olvídense un cacho de las máquinas térmicas, estoy por convertir hielo. Estoy en pleno verano y se viene la fiesta, estoy con el hielo, la heladera, con toda esa onda. Bueno, entonces vamos a tener que la temperatura en grados centígrados, y acá les voy a aclarar algo. Siempre que trabajemos con entropía, como la entropía es una variable obtenida experimentalmente, anoten esto, siempre vamos a trabajar en grados Kelvin, ¿está? En temperatura absoluta o grados Kelvin. ¿Estamos con eso? Bueno, si no, ya les voy a decir lo que les podría quedar y no representa ni remotamente, de no trabajar con grados Kelvin, esto no representa ni remotamente el fenómeno físico. Bien, entonces tenemos la temperatura a 0 grados centígrados. Sí, pero esto era sólido, hielo.
para transformarla en agua, ¿no? ¿Sí? El cubito, para transformarlo en agua, ¿qué necesito hacer? De ahí vamos a agua. La masa de hielo la voy a transformar en agua. Che, calorimetría, ¿qué necesito hacer? De paso, esto le va a servir para el integrador, ¿eh? Entregarle calor. Entregarle calor. Muy bien. Entonces, tengo un proceso ahí que va de 1, ¿sí? Fíjense que todo ese proceso que nosotros estudiamos en el punto triple es a la presión atmosférica. Entonces podríamos caracterizarlo como un proceso a presión constante. Qué canchera la profe. Vamos desde el estado 1 a 2, qué sé yo, y entregarle calor. ¿Está bien? Le entregamos calor acá. Pero está mal representado esto. No importa. Entonces vamos a tener, ¿por qué? Porque no lo puedo representar en un diagrama de gases. Y ahora les voy a, bueno, vamos a poner así. En el espacio, vamos a poner un estado 1, un estado 2 cualquiera y no lo voy a unir con nada. Muy bien. Entonces, porque por lo pronto este proceso, si fuera, ¿qué pasa con la temperatura en este proceso? Cuando yo convierto hielo a agua, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta. Pensá lo que estás diciendo. En el proceso de solidificación o de fusión. La temperatura permanece constante, es el cambio de estado. Ah, tal cual, sí, es verdad. En la fusión la temperatura permanece constante. Entonces podríamos relacionarlo con un proceso isotérmico cuya temperatura es 0 grados centígrados, o sea, 273 grados Kelvin, ¿sí? 273 grados Kelvin. ¿Estamos hasta ahí? Ese sería el proceso de fundir hielo. Lo podríamos relacionar así. Muy bien, tal como dijeron ustedes, le vamos a entregar calor. Si sumáramos, acá me apuré a sacarlo. Entonces, si sumáramos todo el calor entregado, ¿sí? Acá temperatura constante, está todo bien. Estoy haciéndolo afuera. Si sumáramos a temperatura constante todo el calor entregado, podríamos sacar en cuánto cambia la entropía del sistema ese, del sistema hielo o agua, en cuánto cambió la entropía del sistema. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer acá. ¿Y qué nos va a indicar este cambio de entropía? Muy bien, entonces vamos a tener acá que el calor, la temperatura, dijimos recién, muy bien, el proceso de fusión se produce a temperatura constante, entonces la saco afuera de la integral y me queda dentro de la integral, ¿desde dónde hasta dónde? ¿Cómo se llama el calor de la fusión? Y tiene un valor fijo para el hielo. El calor de fusión. Latente de cambio de estado. El calor latente de fusión o el calor latente de solidificación. Que lo ponían con una L, ¿se acuerdan? Calor LF. ¿Sí? Esto lo han hecho ahí. Bueno, hasta esos valores, o sea, este delta Q que tengo acá, va a ser el que yo voy a integrar. ¿Está bien? Saqué para afuera, saqué para afuera la integral, la temperatura, saqué para afuera la temperatura y tenemos esto. Por lo tanto, el calor va a ir hasta el calor latente de fusión. Entonces, delta S, una vez hecha la integral desde 0 a eso, me va a quedar igual a 80.000 calorías, ¿sí? 80.000 calorías, acá lo tienen. Me va a quedar igual. Este de 80.000 calorías o 80 kilocalorías es el calor latente de fusión, ¿se acuerdan? Bueno, entonces me va a quedar 80.000 calorías
por kilogramo, perdón, sobre grados Kelvin. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la variación de la entropía, eso que yo tengo ahí, va a ser igual a 293 calorías por grados Kelvin. Esa va a ser la cuenta que tengo. 80.000 es el calor, eso figura en tabla, calor latente de fusión del hielo. ¿Está bien? De ahí la saqué, no estoy inventando nada. Sino que figura en tablas. Acuérdense de calorimetría. De paso van repasando. Miren lo piola que estoy haciendo repasar todo yo acá. Miren por dónde arranqué, por un líquido, por el hielo. Bueno. Muy bien, entonces vayan anotando. Cuando yo tengo un proceso de este tipo, de la fusión de, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar? Vayan anotando esto. Acá tengo el hielo, ¿sí? Que se fundió a agua, ¿no? Ahora es agua. Muy bien. Agua. Ni siquiera se los pongo con la fórmula. Sí se los pongo. Agua. Sistema agua. ¿Qué tendría que pasar ahora para que volviera a ser hielo? Habría que extraer calor. Entonces tendría que entregar calor al medio. ¿Y cómo tendría que estar acá la fuente fría con respecto a la temperatura esa? Para que pueda salir este calor del agua. ¿Cómo tendría que ser la temperatura acá? ¿Mayor o menor que 0 grados? Menor. Para que vaya el calor para allá, chicos, hacia la fuente fría. Menor. O para que vaya para allá, es decir, esa fuente. ¿Cómo tiene que ser la temperatura de la fuente con respecto a la del agua? Menor. Menor que 0 grados, porque si estamos hablando que recién la cambiamos, no, suponete que la tenemos en un recipiente así, qué sé yo. Bueno, entonces, si estamos diciendo, entonces, esto les tendría, o sea, por sí solo, la pregunta viene a esto, chicos, por eso les digo que traten de seguirme la conversación. La pregunta viene a esto, por sí solo, el sistema puede volver por sí solo, naturalmente, ¿puede volver el sistema a hielo? No, no podría. No No, podría. Necesito extraer calor o dejar una historia en el entorno. Es decir, mandarle calor a esto, ¿no? Cambiarle la energía interna, por ahí le cambio hasta la temperatura. Esto es lo mismo que hacíamos en el condensador en el lago. O sea, le estoy mandando calor. Estoy dejando una historia en el entorno del sistema. Por sí solo no puede volver. Recién dijo, deberíamos extraerle calor, dijo un alumno. Muy bien, tendríamos que aplicar una máquina y extraerle calor, tal como el compresor o la máquina frigorífica. Perfecto. Entonces, por sí solo. Por lo tanto, la transformación de hielo a agua es un proceso irreversible. Es un proceso irreversible. Es decir, no puede volver por sí solo, no se va a acomodar, no se va a enfriar por sí solo, viste, las moléculas se van a volver a unir, las fuerzas electromagnéticas del hielo, de las moléculas, de los átomos van a volver, no. Necesitamos dejar una historia en el entorno o que nos ayuden de afuera, digamos, para, si nosotros fuéramos el sistema, para volver. Entonces esos procesos son irreversibles. Después vamos a ver que todos los procesos naturales son irreversibles. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces en este tipo de proceso lo que tuve acá fue un aumento de la entropía.
Como verán, la entropía me da positiva y tuve un aumento de la entropía. Vamos, ya les dije, si hay una cosa pesada de entender es la entropía. Pero ya vamos por ahí, ustedes van registrando, van anotando las cosas, ¿no? Porque yo necesito, después vamos a tener que hacer un repaso. Bueno, voy a tener que volver para atrás. Bueno, vamos a otro ejemplo. Ay, ay, ay. Me voy a otro ejemplo. Profe, Otro ejemplo más. Es la manera a ver si podemos después de toda esta milonga sacar algo en concreto. profe, Muy bien. Sí, diga. en un proceso reversible, la entropía de Tendría que cuando ser aumenta sería cero. lo mismo que cuando... No, pero no se me adelante. Ah, no es cero. Pero en Ah, un listo. proceso reversible la entropía debería ser la variación de la entropía, no la entropía, la variación. Claro. Siempre estamos hablando de variación. Como hablábamos de variación de la energía interna para el primer principio. Diferencia entre calor y trabajo, variación de la energía interna. Bueno, muy bien, vamos a otro ejemplo. Y así vamos, voy a hacer como 3 o 4 ejemplos hasta que logremos, en su cabeza logren ir cayendo, así les vaya cayendo la ficha. Bueno. Vamos de nuevo con el agua. Ahora tenemos agua a 0 grados, supongamos el agua que la volvimos líquido recién, o puede ser otra, ¿no? 1 kilogramo o 1 litro de agua, la tenemos a 0 grados centígrados y la calentamos, vamos a poner la pava, la calentamos hasta 100 grados de centígrados, ¿sí? Vamos a calentar, acá fíjense, mientras que acá, en el cambio de estado de sólido a líquido, la temperatura permanecía constante, acá ustedes ven que la temperatura pasa desde 273 Kelvin a 373 Kelvin. ¿Sí? Súmenle los 273, eso les decía. Bueno. Muy bien. Vamos a ver el tema de la variación de la entropía. Allá vamos. Entonces, ahora tendríamos lo que le llamamos para calentar el agua. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el calor para calentar el agua? ¿Qué tipo de calor era? Calor latente me dijeron para cambiar de estado. Y ahora para levantar la temperatura, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese calor? Es el calor específico propio de No. esa sustancia. Calor sensible. La cantidad para elevar 1 kilogramo de agua a la temperatura 1 grado centígrado. Calor sensible. Calor sensible. Se llama calor sensible. ¿Sí? Calor sensible se llama. Muy bien. Entonces, nosotros sabíamos por calorimetría, vamos a ver cuánto vale el cambio de entropía en esa calentadita de agua. Vamos a ver el cambio de entropía. Muy bien. En esa calentadita de agua que hicimos, nosotros teníamos que el calor sensible, ¿se acuerdan? Era la masa, la cantidad de masa de agua, por el calor específico de la sustancia, en este caso es agua, por la diferencial de temperatura, ¿no es cierto? Bueno, durante todo ese proceso de 0 a 100, vamos a hacer la suma, ¿sí? Vamos a hacer la suma de todos estos diferenciales de Q en los pequeños diferenciales de T, que fue primero de 0 a 0,1 grado, de 0,01 grado a 0,05, ¿sí? Bueno, la suma de 1 al final, que sería el integral, que es la suma, entonces nosotros vamos a tener el calor, recuerden que es energía entregada continuamente, por eso usamos la integral. Se lo vuelvo a repetir, si fuera una variable discreta, utilizaríamos la sumatoria, pero es una variable continua, por eso integramos. Bien, entonces nosotros tenemos, de paso hacemos un repasito de análisis matemático 1, esa ya la tienen todos rendida, ¿no? Bueno, ¿todos rindieron análisis matemático 1? Sí, profe. Sí, de sobra. Y no sé si de sobra, nunca nada le sobra.
Bueno, entonces, nunca nada sobra acá. Bueno, entonces vamos a tener acá la variación de la entropía, como habíamos dicho hoy, volvemos a escribir la ecuación, dijimos que la variación de la entropía, ¿sí?, del sistema, es decir, del agua que se calienta, iba a ser igual a la integral, ¿sí?, a la integral de nuestro diferencial de Q sobre T. Pero ahora T no la puedo sacar afuera. No la puedo sacar afuera a esa T porque varía desde 0 grados, 2 centígrados o 273 Kelvin a 300. Entonces, ¿qué hago? Como no la puedo sacar afuera, yo tengo que poner la función esta del calor, el calor en función de la temperatura. Eso lo puedo hacer mediante el calor sensible, que es lo que he puesto acá. Acá está. M por C, ¿sí? M por el calor específico, por la derivada de T sobre T. Entonces ahí me queda la variación de la temperatura. Considerando que no cambie el volumen, que son siempre sistemas cerrados, como aclaró una compañera el otro día, sistemas cerrados es aquello que no ingresa ni sale masa, ¿eh? Bueno, entonces nosotros vamos a tener que esto va desde 0 grados, acuérdense que vamos a trabajar con los grados Kelvin, les dije yo, 273, ¿sí? 273 hasta los 373. ¿Estamos hasta ahí? 373 grados Kelvin. O sea, de 0 a 100 grados. Muy bien. Entonces, integrando nosotros y sacando para afuera la cantidad de masa de agua calentada y la cantidad de calor específico, nosotros vamos a tener que acá tenemos el logaritmo. Sacando los numeritos, volvemos a obtener que la entropía se incrementó, o el incremento de entropía o el aumento de entropía es de 312 calorías, ¿sí?, por grados Kelvin. Esto de calorías por grados Kelvin es porque el calor está en calorías y la temperatura, sí, en grados Kelvin. Muy bien. Entonces, ahí vamos a tener que, lo que es este proceso. Muy bien, vuelvo a preguntar. Por sí sola, ¿no? Acá tenemos el agua, acá tenemos la cafetera, la pava eléctrica con mango y coso. Bueno, acá tenemos la pava. Y entonces acá tenemos, ¿no?, que llegamos a 100 grados. Hagamos el té, pero después esperamos que se enfríe porque nos vamos a desollar. Bien, acá había llegado a los 100 grados. ¿Cuándo? Cuando nosotros le entregábamos un calor sensible, que es el que ocupa para elevar la cantidad de calor, para elevar la temperatura así. El calor sensible, que se le llama esto que tenemos acá. Muy bien, por sí sola. Acá tenemos, supongamos, el medio, ¿no? Yo siempre tengo el medio. Por sí sola, ¿esto vuelve a los 0 grados? ¿O qué tendrá que hacer para volver a los 0 grados? ¿Qué tiene que hacer para volver a los 0 grados? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que pasar en el agua para que vuelva a los 0 grados? El calor al ambiente. Tiene que entregar calor. Muy bien. Es decir que, de nuevo, ¿sí?, va a tener que dejar una historia en el entorno. Fíjense que tanto en el caso anterior, cuando la entropía, vamos registrando, cuando la entropía se incrementaba, tanto acá como en el caso anterior, cuando cambiaba de estado, la entropía se incrementó, pero siempre dejando una historia en el entorno. ¿La van cazando? ¿Sí? Siempre dejando una historia. Por supuesto, va a entregar calor. Entonces ya podemos ir diciendo que la entropía, ¿sí?,
se da, y entonces, si tiene que dejar una historia para volver a su estado inicial, ¿qué tipo de proceso es? Irreversible. Irreversible. ¿Se acuerdan ustedes? Acá les voy a dar un ejemplo muy bien. Es un proceso irreversible. Naturalmente esto no vuelve para atrás. Es un proceso natural que va a salir a través de las paredes de la pava, que dijo el del electrodoméstico que conservaba la temperatura hasta, no sé, hasta de acá a marzo, pero bueno. Bueno, entonces, naturalmente, esto vuelve a ser un proceso de una mayor energía hacia una menor energía. Ahora, si el ambiente está más de 100 grados, por supuesto va a seguir ingresando calor a la cafetera, ¿no? Pero como el ambiente nunca está más de 100 grados, ahora en verano puede llegar a 30, bueno, entonces vamos a tener que entrega calor. Entonces te vuelve a ser un proceso natural desde una mayor energía hacia una menor energía y como verán, la entropía se ha incrementado, dejando el sistema una historia en su entorno. Yo se los hablo así como historia porque es que me parece que se le va a pegar en la cabeza. O sea, siempre que usted deje una historia por ahí, habrá incrementado la entropía. Eso es lo que le estoy diciendo. Y ahora le voy a explicar por qué. Bueno, entonces, vamos para acá. Fíjense ahora otro detalle. Necesito este pedacito. Copiaron esto, ¿no? Sí, profe. Yo borro. Muy bien. Cuando queramos ver, vamos a tener todo este concepto. Es heavy esta parte. Por eso no la doy junta con segundo, toda la otra parte. Bueno, entonces ahora vamos a ir a un proceso adiabático. Antes quiero hacer una cosa. Antes de ir a este proceso, les voy a recordar algo de física 1. ¿Se acuerdan ustedes? A ver si me sale lo mejor posible. Que ustedes les habían hecho que tenían un piso así, más o menos una gráfica así, y arrojaban una pelotita, ¿sí? Desde una cierta energía potencial, llegaba al piso y cambiaba la cantidad de movimiento y volvía a tener una energía potencial, pero esta vez era menor, ¿no? Y volvía a tener una energía potencial y esta vez la pelotita picaba, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? No sé Sí, si sí. se acuerdan, pero hagan Sí, memoria. hasta Si no, que se hacía cero. creo que, no sé, claro, ustedes cursaron, pero para todo lo hizo Liliana, por lo menos los que cursaron con Insúa, sí, lo sé que lo sabían hacer. Pero, Sí, bueno, el laboratorio muy del bien. año pasado. Cada vez que, ¿se acuerdan lo que dijimos en las moléculas? Cada vez que pega la pelota acá en el piso, digamos la superficie del piso, lo que hace es calentarse. ¿Por qué? Porque le aumenta la velocidad a las moléculas del piso. El golpe, el impulso ese, ¿sí? Lo que hace es aumentarle la energía cinética a las moléculas del piso. Entonces, ¿qué pasó? Toda esta energía potencial que tenía acá podría haberse transformado por el principio de conservación de la energía mecánica, ¿se acuerdan? Pues la energía cinética, o sea, toda la energía potencial, la variación de la energía potencial era igual a menos la variación de la energía potencial iba con 1, no sé si la tenían así, y la energía cinética con K. Ese era el principio de conservación de la energía. Pero ¿qué pasa? Tremendo verso. Acá no es cierto porque perdimos energía potencial. No es la misma la energía potencial si vamos al M por G por H. ¿Se acuerdan de energía potencial? Era el M por G por H. Era la posición que tenía un cuerpo. La energía potencial expresa la energía que tiene un cuerpo respecto a una referencia, por ejemplo, la Tierra. Bueno. Entonces nosotros vamos a tener acá la energía potencial que tenía el cuerpo era a esta H. Acá
rebotó en el piso y no volvió a subir hasta la misma H, sino que quedó más abajo. Acá rebotó y quedó más abajo, acá rebotó, tac, 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 tac. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es lo que se produjo acá? ¿Una qué? ¿Se conservó la energía mecánica? No, no se conserva. No se conserva. De hecho, parte de esa energía mecánica se transformó en calor, ¿sí? En las moléculas acá cuando rebotaron, entonces es por eso que no vuelve a ser toda la misma energía mecánica, sino que se va perdiendo energía mecánica en cada uno de estos golpes. Entonces sería como lo que estábamos viendo recién, un proceso sí, irreversible. Exactamente. Fíjese que naturalmente no se van a, ahí va a poner, mire cómo me entendió una, por lo menos, pero una en 30 yo me pongo feliz. Mira, entonces vamos a tener, las moléculas no se van a organizar por sí solas acá y le vamos a decir, che, devolvámosle la energía acá para que rebote igual, ¿no es cierto? Se va a necesitar un proceso desde afuera que le aumente, que le entregue energía mecánica, algún motor o algo que le entregue energía mecánica a la bolita. ¿Está bien? Porque naturalmente este proceso por sí solo no va a volver al estado inicial. Entonces esto es un proceso irreversible. ¿Sí? Bueno, dicho en física, en cuestiones de física 1. ¿Se entiende más o menos? Quiere decir que si yo le sacara la entropía a esta historia, le midiera el calor que tienen acá las moléculas, ¿está bien? Y la temperatura que va tomando punto a punto y sumo hasta que el final, el último rebote, después hace empezaba a rodar, no sé si lo hicieron, sí, ustedes díganme que sí. Entonces, bueno, entonces, ustedes van a tener que la entropía también habrá sufrido un incremento, la entropía de ese sistema. ¿Se entiende más o menos cómo va la cosa, no? Bueno. Sí, ahora vamos acá. Dice este otro ejemplo que tengo acá. Y este está piola. Este lo van a sacar ahí nomás. El tercer ejemplo. Esto va para lo que me preguntaron recién, alguien me dijo algo de esto. Vamos a hacer un proceso adiabático, dice una expansión adiabática, quiere decir que vamos a ir más o menos así, ¿sí? Vamos a salir desde el punto 1, ustedes harán trazos firmes, la profe hace cualquier trazo, hasta el punto 2. Adiabático. ¿Cómo me quedaría? Entonces, acá lo que tenemos es una temperatura T1, ¿sí? Una temperatura T1, a ver si se apiolan rápido, una temperatura T2, como tenemos una presión y un volumen 1 y un volumen 2. Bien, vamos al cambio de entropía. Este proceso adiabático es cuasi estático, vayan entendiéndome esto. Quiere decir que yo punto a punto, viniendo en la expansión de acá para acá, ¿está bien? Punto a punto, yo puedo tomar la presión, ¿sí? La P sub I, pongámosle así, las P sub I, para los puntos sub I, y lo mismo la temperatura sub I, yo puedo ir porque es cuasi estático. Y puedo, el B sub I, perdón. Que puse acá una U. Entonces, podríamos decir acá que punto a punto vamos a tener P sub I y vamos a tener el volumen B sub I. Muy bien. Para cualquier punto I, ¿no? Y la temperatura acá, T sub I. ¿Estamos hasta ahí? T sub I. Qué bonito, está todo perfecto. Muy bien. Variación de la entropía. Dije que era igual a la integral, miren, vean la belleza de esta ecuación, del calor, ¿sí? Recibido por el sistema o suministrado al sistema
sobre T. Definición de la cambio de entropía. ¿Cuánto vale cambio de entropía acá? 0. 0, muy bien, porque es un proceso adiabático. Ahí está lo que me preguntaban recién. Es un proceso adiabático y hasta acá cuasi estático. Y como esto vale 0, la variación de la entropía vale 0, yo puedo decir que ese es un proceso, ¿sí? Es decir, que S1 es igual a S2, estamos hasta ahí, y el proceso es reversible. Es decir, que en este proceso donde la variación de la entropía es 0, el proceso es reversible. Quiere decir que yo puedo volver punto a punto por el mismo caminito, ¿sí? O por otro caminito, ¿no? Pero lo que pasa es que al ser adiabático, entonces no tengo, digamos, ese suministro de calor y se le llama a los procesos adiabáticos, debido a esto, aparte de decir que son reversibles, podemos decir también otra cosa, que ese proceso se le llama, si ustedes se fijan, de delta S, quiere decir que S1 es igual a S2, igual a constante, se le llama proceso isentrópico. Un proceso adiabático reversible es igual a un proceso isentrópico, es decir, donde la entropía permanece constante. ¿Se entendió eso? Sí, sí, profe. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que los otros procesos que hemos estado viendo, todos esos procesos naturales de transferencia de calor de un sistema al medio, ¿vieron? Hay una transferencia de calor de un sistema al medio, es decir, que el sistema está dejando una historia en el entorno o en el medio, la entropía aumenta. Acá, como es un proceso adiabático, no está dejando ninguna historia en el entorno, ¿está bien? Con respecto a lo que calor se dice, ¿no? No está dejando ninguna historia en el entorno, entonces podemos decir que es un proceso isentrópico, los adiabáticos se les llama isentrópico, y hizo igual entropía, ¿no? Y bueno, y entonces ese proceso podemos decir que es reversible. ¿Qué tal? Bueno. Muy bien. Vamos a ir ahora a otro ejercicio más, para que vean ustedes lo del rendimiento de Carnot. ¿Qué tipo de ciclo es el ciclo de Carnot? Claro, en la máquina de Carnot también pasaría A ver, parecido, digamos, sería un proceso reversible. Por ahí, Por lo que sí, también exactamente, sí, es un proceso porque el reversible. calor es 0 también. Muy bien. Acá vamos a tener, volvemos a la máquina de Carnot, voy a tratar de hacer el ciclo lo más claro posible. Siempre son dos. La máquina térmica estoy hablando, ¿eh? Esto que va para la máquina térmica, no importa, bueno. Pero yo hago el ejemplo de la máquina térmica, así, viste, es más peor. Entonces acá tenemos la TH, acá tenemos la TC. Bueno, en algunos libros lo van a encontrar así, en otros no, qué sé yo. Bueno, los que sean de química van a volver a ver ya, pero después ven de entropía, entalpía, van a ver en físico-química esto. Bueno, entonces vamos a ir a la máquina térmica de Carnot. Le entregamos calor, ¿sí? Para que ésta entregue trabajo o sea, tenga una expansión y entrega trabajo. Acá decimos que entregamos calor, QH, ¿sí? Al trabajo. Para cumplir el ciclo, esto tiene, recuerden que tiene dos
dos isotérmicas y dos adiabáticas, ¿sí? Bueno, para cumplir el ciclo no le va a quedar más remedio acá. Estas son las adiabáticas. Entonces recién acá vuelve a entregar calor, ¿sí? Calor al medio o a una fuente fría, contrarrestando la posibilidad esta de que fuera mejor el trabajo. Eso muy bien ahí cuando lo sacaron. Y entonces vamos a tener que acá teníamos P y B, ¿no? Bueno, no importa. Si hacemos la máquina, a veces necesitan hacer este ciclo. Ustedes haciendo este esquema ya la tienen re clara muchas veces. No, pero en general se pide el ciclo. Bueno, entonces vamos a tener que la máquina de Carnot ahora iba para acá. Ahí está. Bueno, entonces acá tenemos el calor que extrae. Recuerden que acá está la fuente caliente, a temperatura caliente. Y acá está la fuente a la temperatura fría. Entonces, para volver al ciclo tenía que largar acá. Quiere decir que para poder, después que entregó el trabajo, o sea, pero parte de ese calor suministrado al sistema lo está utilizando para volver al punto cero del ciclo. Muy bien. Entonces, fíjense, los cambios de entropía que va a haber acá. ¿Dónde tenemos intercambio de calor? Entre el sistema y la fuente caliente, ¿no es cierto? O sea que vamos a tener, le puso T1, bueno, no importa. QH, la Q de alta temperatura, ¿está bien? Sobre la T1. Eso va a ser, digamos, el intercambio, o sea, la entropía acá en la fuente caliente, ¿no? Sí, vamos acá a ver si lo cae mejor. Vamos a ir sumando todas las entropías. Entonces, habíamos dicho que la entropía en la fuente esta que teníamos acá, la delta S, o sea, de la fuente caliente, S2, está puesto con 1, no con H, eso es lo que pasa. No, lo voy a poner con coherencia ahí para que copien, porque si no después no van a saber lo que es H. Bueno. Entonces, ahí quedó T1 y acá... qué bueno. Bueno, y acá va a quedar abajo la T2. La T2. O sea, la fuente fría. Muy bien. Vamos a el proceso que tenemos acá, al isotérmico. Entonces teníamos que la entropía en la fuente esa 1 o de la fuente caliente, la variación de la entropía, es decir, el cambio que tenemos ahí, ¿se acuerdan que nos quedaba? El calor a temperatura constante, ¿sí? El calor a temperatura constante sobre la temperatura de la temperatura 1, caliente. La variación de entropía de la adiabática, ¿cuánto valía? Sí, bien dije. ¿Cuánto vale la variación de la entropía en una adiabática? 0. 0, porque si el calor es 0 no tengo. O sea, y es un proceso reversible. Bueno, en realidad todos estos van a ser lo mismo. Entonces, ahora tenemos la variación de la entropía de la otra fuente, ¿no? De la fuente 1, o sea, de la fuente fría. Sería este proceso que tenemos acá, lo que le entrega el sistema, la variación de entropía del sistema cuando le entrega fría. Entonces ahí vamos a tener que va a ser igual a Q, y eso, QC le llamábamos a QC sobre T2. Bien, y de última nos queda la otra adiabática, que va a ser cuánto va a variar la entropía en la otra adiabática. En esta adiabática acá, ya di vuelta el ciclo, ya volví, o sea, hicimos la variación de la entropía de esta y de esta. Bien.
Entonces ahora, ¿cuánto vale la variación de la entropía de la otra diabática? 0. Sí, muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener acá, si sumamos, ¿no? Si sumamos todos los calores, vamos a tener que, paraditos en el sistema, vamos a tener que la variación de la entropía, el calor que entregó, que recibió de la fuente 1, que es positivo, menos el calor que entregó a la fuente fría, ¿sí? Que es negativo. Entonces, todo eso, ¿sí? Nos tendría que dar igual a 0, supuestamente, y con nuestra, es decir, ya que el ciclo de Carnot está hecho de todos procesos reversibles, dos isentrópicos, y dos isentrópicos y dos isotérmicas, ¿sí? Entonces, acuérdense que los adiabáticos son isentrópicos, por esto, delta S igual a 0. Entonces, nosotros vamos a tener que la variación de la entropía, ¿sí? La variación de la entropía va a tener que ser igual a 0. Ya que esto es un ciclo, y es cierto eso, la suma de las variaciones totales de las entropías, como el ciclo es reversible, nos tiene que dar igual a 0. ¿Por qué? Porque salgo de acá de S1 y vuelvo a S1. Cumplió un ciclo. Este es el ciclo de Carnot. Entonces, la entropía me tiene que dar 0, ¿sí? El cambio total de entropía a lo largo de todo el ciclo me tiene que dar 0. ¿Lo entienden a eso? Sí, profe. Acuérdense de la palabra ciclo, tiene muchísimo que ver con este planteamiento, ¿no? Esta conclusión. Muy bien. Acomodando la historieta, fíjense lo que hice. Pasamos T2 para arriba y me queda T2 sobre T1. Esto está mal. No, al revés tendría que haber pasado. T1 sobre T2, esto está mal. Miren, esto es así. Pasamos para acá arriba, tengo Q. No, está bien, QC, sí. No dije nada. Bueno, entonces nosotros vamos a tener acá que haciendo un poco de vericuetos, con lo que nos encontramos, ¿sí? Es con el rendimiento máximo, o sea, no, vericuetos no. Lo que hacemos es sumamos, ¿sí? Sumamos acá el 1 y le sumamos acá 1. Ah, parezco las de matemáticas. Y después, ¿qué hice? Pasé acá y entonces me queda 1, 1, que sumé, menos el QC sobre el QT. Tengo una duda ahí. El QC sobre QT. Sobre 1 menos QC sobre QH, que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual, habíamos dicho, relacionándolo con las temperaturas, a 1 menos, paso el gozo de las temperaturas para el otro lado, 1 menos T2, estaba bien lo que ve, menos T2, el menos podría haber sido más chico, sobre T1. ¿Con qué me encuentro acá? Que a partir de considerar que la suma de la entropía en el ciclo reversible de Carnot, para todo el ciclo, desde la suma, yo lo que puedo obtener es el rendimiento máximo de la máquina térmica. ¿Estamos? O el rendimiento de una máquina cualquiera, o el rendimiento máximo de la máquina térmica basado en las temperaturas. Eso a partir de tener el ciclo de Carnot, sumar las entropías, y lo que me entrega es, de ahí podemos obtener el rendimiento máximo que puede tener una máquina que trabaje entre esas dos mismas temperaturas. ¿Estamos? Con la suma de la entropía. De ahí puedo sacar el máximo rendimiento. Quiere decir que
Si la entropía total del ciclo es 0, yo estoy sacando el máximo rendimiento. Toma, mira vos. El máximo rendimiento de una máquina. Muy bien. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto del ciclo de Carnot, ¿sí? Vamos a trabajar, me voy a buscar la pizarra antes de llegar a estas conclusiones que tengo acá. ¿Quieren ir a hacer un descanso? Porque les voy a demostrar por qué ninguna, mediante la entropía, por qué ninguna máquina térmica puede tener un rendimiento mayor que el rendimiento de Carnot. Por mí sí, ¿Quieren profe, hacer por un lo menos descanso, chicos? 5 minutos. Sí, volvemos a las... Sí, ¿Qué hora profe. tienen? ¿Las y 2 ustedes? ¿Quieren que volvamos a las y Sí. 4? Bueno, dale. Vayan, tómense unos mates, relajen y vuelvan. bueno, profe.